Lo mejor de Aristegui Noticias. Agustín Escobar Latapí, consejero académico del Coneval, informó que en la región norte del país se ha reducido la pobreza a niveles marginales, pero en entidades como Chiapas, Guerrero y Veracruz hay 10 veces más pobreza en términos porcentuales, y en estados con exportación manufacturera se ha logrado mejorar los indicadores. La región del norte, donde en términos de la medición oficial que hemos tenido en estos años, la pobreza se ha reducido ya bastante sustancialmente, y la pobreza extrema está en niveles muy, muy pequeños. Y en el otro extremo del país, que por desgracia, se mantiene o incluso se agudiza como estados con mucho rezago social, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, donde porcentajes muy, muy altos de la población siguen en pobreza. Estamos hablando de 2/3 de la población o más en pobreza. Escobar Latapí también informó que según la medición de pobreza 2008-2018, el país logró reducir la pobreza extrema en aproximadamente 4 puntos porcentuales, lo que involucra a 3 millones de personas. Sí hay una reducción en pobreza extrema de aproximadamente 4 puntos porcentuales, un poquito menos, y de 3 millones de personas. Esa es la buena noticia de la medición de la pobreza en 10 años. El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, afirmó que la mejor posición que puede adoptar México ante la masacre en El Paso es apoyar a las personas que perdieron a sus familiares y establecer un proceso legal contra el gobierno de Estados Unidos, con el argumento de que el Estado tiene la obligación de proteger a los mexicanos en su territorio. Yo creo que convendría más, con toda franqueza, buscar apoyar a las personas, a los individuos, a quienes perdieron a sus familiares desafortunadamente, quienes están heridos, buscar la manera de establecer algún tipo de proceso contra los Estados Unidos mismos. Y ayer lo decía el canciller Ebrard con una frase muy pequeñita, dijo, porque los Estados Unidos tienen la obligación de proteger a los mexicanos. El ministro en retiro dijo que la Patriot Act, que aprobó Estados Unidos tras los atentados de 2001, cubre mejor en términos jurídicos las conductas ilegales que realizó el tirador en El Paso, Texas, que el tratado de extradición existente entre México y Estados Unidos. Estuve revisando la ley patriótica, ¿te acuerdas? La Patriot Act, para efectos de ver o determinar... La del tiempo de... La del tiempo de Bush, sí, después del 11 de septiembre, que se generó para efectos de poder controlar esto. Ahí hay una cuestión mucho más interesante en los Estados Unidos, porque dice, quien intente o busque intimidar con un determinado colectivo de población. Entonces creo que la ley patriótica tiene un contexto jurídico un poco más amplio que el Código Penal mexicano, pero claro, si México pide la extradición, tendría que ser con nuestra ley. En entrevista para este espacio, el abogado Javier Coello afirmó que Emilio Lozoya dará su versión sobre el desfalco a Pemex por la compra de plantas de fertilizantes mediante un video en el que dirá nombres, pelos y señales. Así lo explicó. A donde él va a explicar todo, nombres, pelos, señales, todo. Decir la verdad, no solamente histórica, sino la verdad jurídica, Carmen. Aquí hay muchas cosas que se han transversado. A él lo quieren hacer el ícono de la corrupción, y no es así. José Ramón Cosío sostuvo también que no le ve sentido a la carta que envió Rosario Robles al presidente del máximo tribunal, Arturo Saldívar, quien no tiene ninguna facultad para incidir en las decisiones de jueces y magistrados. Me llamó la atención la carta que le dirige Rosario Robles al presidente de la Suprema Corte. Me parece una carta, pues no le veo mucho sentido. El presidente de la Corte no tiene ninguna competencia para incidir en absoluto sobre jueces y magistrados, pero bueno, pues es un posicionamiento político. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com.